¿Sabías que la historia más romántica que tiene la Biblia es entre dos hombres? Y Él vive en Venezuela. No lo permite, la historia no lo menciona, la crítica textual lo rechaza. ¿Qué formación has tenido tú para hacer ese tipo de construcción gramatical neutra? ¿Va a venir o no va a venir? Wow, silencio total. Acaba de quedar replicado, me entregaste el debate. Cristo es la sabiduría. Yo dejo de ser católico. pero todo está tremendo. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, esta historia a la que se refiere este hombre es a la del rey David y su amigo Jonatán. ¿Y por qué digo su amigo y no su pareja? Bueno, porque yo me dejo llevar por lo que destaca la historia bíblica. A diferencia de otras personas que quieren ver otra cosa en las palabras que están escritas en la Biblia. Bueno, el texto al que él hace referencia es al texto de segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 26, donde dice: angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío, con cuánta dulzura me trataste. Para mí tu cariño superó el amor de las mujeres. Bueno, esa declaración ya para las personas que están contaminadas por el espíritu modernista del progresismo o la cultura woke, ¿verdad? El grupo LGBT, bueno, quieren amarrarse de esta frase para decir que David y Jonatán eran homosexuales, eran LGBT. Y bueno, ¿por qué? Porque David dice que el cariño o el amor, vamos a decirlo así, el amor que se tenían ambos, bueno, superó inclusive el de las esposas, de las tantas esposas que llegó a tener David. Bueno, esto es una declaración homosexual, porque él está comparando el amor, ¿verdad?, que sentía por Jonatán con el que tenía por las mujeres. Entonces, quiere decir que él amaba más a un hombre que a una mujer. ¿Cómo es eso posible? Tiene que ser que es homosexual. Bueno, no nos vamos a poner técnicos en este particular, o por lo menos no todavía, ¿verdad? Pero yo quiero que noten una cosa, ¿no? Que cuando David, antes de hacer la declaración del amor que sentía por Jonatán, ¿cómo lo llama en el texto? Hermano mío. No le dice amante mío, mi amor, papacito. No le dice nada de eso. O amado mío. No, le dice hermano mío. Entonces, ¿con qué adjetivo se refiere David a Jonatán? Su amante, su pareja, su crush. ¿Cómo es que le dicen por ahí? Bueno, como le digan en su país. ¿Cómo le dice? Le llama hermano mío. Correcto, entonces quiero que se queden con esa frase de hermano mío, porque la forma en cómo David introduce la declaración que va a ser de angustia por Jonatán no es la que normalmente se referiría hacia alguien que siente amor, que siente esa pasión, ese erotismo, ¿verdad? Como describe la expresión amor eros, ¿verdad? Porque aquí se refiere a hermano mío. Esa es la forma en cómo David veía a Jonatán, como su hermano, aunque no eran hermanos, ¿verdad? Pero lo veía como un hermano. Entonces, quiero que empiecen por ahí. Una segunda cosa que yo pude analizar, ¿verdad? Y que quiero que ustedes también analicen conmigo, es el hecho de que David está comparando ese amor que sentía por Jonatán con el que se había sentido por las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Bueno, las muchas esposas que él tuvo. ¿O es que vamos a obviar el hecho de que David tuvo muchas esposas? Entonces, ¿por qué tuvo tantas y tan homosexual era? Bueno, D'Angelo, lo que pasa es que él era bisexual. Le gustaban las mujeres y le gustaban los hombres. Pero es que lo que me quieren vender aquí con esta idea es que a David le gustaba más un hombre que las mujeres. ¿Y cuántas mujeres tuvo David? Tuvo 8.
¿Y cuántos hombres? Uno. Entonces, que las matemáticas no mienten. ¿Qué le gustaba más a David? ¿La mujer o los hombres? La lógica me dice a mí que le gustaban más las mujeres, siendo el caso que fuera que en verdad era amante de Jonatán, ¿verdad? Entonces, si tanto amaba a Jonatán, ¿por qué tuvo 8 esposas? Con una bastaba para tener linaje. Entonces, ¿cómo me explican eso? ¿Por qué tienen que estar como el que busca una aguja en un pajal, buscando aquí y allá de dónde se agarran para sustentar el hecho de que en la Biblia hay una historia homosexual? ¿Verdad? Porque también citan primero de Samuel capítulo 18 versículo 1, donde dice que Jonatán, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David y Jonatán llegó a amar a David como se amaba a sí mismo. ¿Les suena familiar esas palabras? Amar a otra persona como a ti mismo. Mire, esta es la razón básica y fundamental por la que lo que estamos analizando no es un relato homosexual, porque es la Biblia la que condena el que un hombre se acueste o tenga relaciones sexuales eróticas con otro hombre. Lo dice la misma Biblia, fíjense, no te acuestes con un hombre como se hace con una mujer, eso es abominación. Lo está diciendo el mismo Dios. Entonces, ¿por qué Dios no condenó en este caso a David? Y fíjense que sí condenó el acto sexual que él tuvo con la última esposa que llegó a casarse, que era con Betsabé. ¿Se acuerdan que mandó al profeta Natán a exponer el pecado de David? ¿Por qué? Porque no tenía por qué estarse acostando con esa mujer. Porque si expone un acto heterosexual y no expone el acto homosexual de David? ¿Por qué? Ah, porque es que Dios no lo condena. ¿Y qué es lo que acabamos de leer aquí? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Pero es que ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es el Dios del amor. ¿Qué dijo Cristo? Amaos los unos con los otros. No estén juzgando. Pero miren lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus deseos unos por otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos, ¿qué cosa? La bendición, el castigo que merecían por su extravío. Entonces, mis amigos, Dios sigue siendo el mismo en el pasado y ahora. Pues eso es lo que está demostrando aquí Pablo. ¿Cómo es eso, hombres con hombres? ¿Qué es lo natural? Es una mujer con un hombre. ¿Por qué eso es natural? Porque así se procrea, así se tienen hijos. Ese es el deseo de Dios, que la tierra se llene de personas. Esa es la voluntad de Dios, pero hombre con hombre y mujer con mujer, no, papá, eso no trae, no trae procreación, no trae hijos, por eso es que no es natural. Entonces, díganme ustedes cuál de estos 3 conceptos psicológicos se le puede aplicar a las personas que piensan que con la Biblia pueden probar que Dios no condena la homosexualidad. Dígame, Levítico 18:22 no está hablando de una palabra, está hablando de un acto. Correcto, porque tengo una amiga católica llamada Blanca que ella fue la que me animó a hacer este video, porque ella considera de que David y Jonatán sí eran homosexuales, que la palabra homosexual en la antigüedad no se entendía como se entiende en la actualidad, pero aquí no estamos hablando de una palabra, estamos hablando de un acto. Entonces, ¿cuál de estos 3 términos se le puede aplicar a las personas que quieren probar con las escrituras que Dios no condena la homosexualidad? El que un hombre o una mujer esté con una persona de su mismo género. Díganme ustedes, léanlo y díganme ustedes cuál le aplica mejor. Bueno, yo considero que son el sesgo cognitivo y el pensamiento mágico, porque en el caso del sesgo cognitivo, la persona que está leyendo el texto
puede estar buscando en el texto evidencia que confirme una creencia o práctica que ya la persona tenga. En pocas palabras, cada ladrón juzga por su condición. Y en el caso del pensamiento mágico, porque si la persona atribuye a la historia un significado personal o erótico, podría estar proyectando sus propias experiencias o deseos en la interpretación de la relación. En pocas palabras, podría estar contaminado por algún tipo de pensamiento externo a la Biblia, como el del progresismo, el del liberalismo actual, ¿verdad? Ese tipo de personas que están ahorita promoviendo que los hombres se puedan casar con los hombres y las mujeres con las mujeres y que la cosa es sabrosa. Bueno, ese tipo de personas son las que pudieran estar teniendo un pensamiento mágico cuando analizan este texto. Ustedes se acuerdan lo que les mencioné hace un momento sobre amar a otra persona como a sí mismo. Saben que esto es un mandato que nos dejó Cristo, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si el que lee esas palabras es un homosexual, lo que se va a imaginar es esto, lo que ustedes están viendo en la imagen. ¿Ve? Porque yo no creo que cuando Jesucristo le preguntara al apóstol Pedro si lo amaba y el apóstol Pedro le dice, claro que sí, yo te amo, no estuvieran hablando en un contexto sexual. Porque el amor que demanda Dios de nosotros para con nuestro prójimo no es un amor sexual, no es un amor erótico, ni siquiera el de la familia. No, es un amor de compromiso, de lealtad, de altruismo, de bondad. Ese es el amor que demanda Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque ese amor es superior al erótico. Ese amor es superior al que usted tenga por un hijo, por una madre, por un hermano. Porque ese tipo de amor son por los que las personas terminan muriendo por otras, como hizo Cristo. No es porque tuviera deseos sexuales por la humanidad, sino por un amor altruista, un amor leal. Por eso fue que murió Cristo. Por eso fue que Dios lo envió aquí a la tierra. Por eso es que ese amor es superior. Entonces no es que David fuera un homosexual. Es que el amor que él sentía por las mujeres era erótico, era una pasión, pero el amor que él sentía por Jonatán era un amor leal, un amor de compromiso, de altruismo, de bondad. Por eso es que ese amor era mejor que el que él tenía por las mujeres, por eso era superior. Entonces a los liberales y a esta amiga mía que me animó a hacer este video, mire, les dedico este versículo. En todas sus cartas habla de estos temas. Algunas cosas son difíciles de entender y los ignorantes y los inestables las tuercen, como hacen con otras escrituras para su propia condena. ¿Ok? Esto lo sabe hasta el gato. Es más, miren, vamos a preguntarle al gato a ver qué piensa de la homosexualidad.